Buenas tardes. Voy a compartir la charla acerca de anestesia neonatal o anestesia en el neonato o elementos básicos de la anestesia en el neonato. Espero que puedan ver bien. La charla cambió un poquito de conformación porque cambié de un dispositivo a otro y no es exactamente la charla que tenía preparada, o por lo menos no es la charla que tenía todo el aspecto que vamos a ver, pero el objetivo y los conceptos son los mismos. Hablaremos acerca de la fisiología neonatal, reconoceremos cuáles son los mayores riesgos en el neonato que se somete a procedimientos anestésico-quirúrgicos, revisaremos cuáles son las estrategias para poder minimizar los riesgos. A propósito de repasar cada uno de los aspectos, iremos abordando cada uno de los tópicos y tal vez daremos algún detalle técnico y o fisiopatológico de alguna patología frecuente en el neonato. Recuerden que la anestesia neonatal y la atención de neonatos ha ido progresando a lo largo del tiempo, ya que hay mucho más pacientes que sobreviven a las intervenciones, que nacen más precozmente y que requieren de nuestra intervención con mucha más asiduidad que anteriormente, con lo cual están entrenados, sobre todo los que hacemos la especialidad, en procedimientos para neonatos, pero también aquellos que no la practicarán en forma asidua tal vez sean convocados y es necesario conocer los aspectos básicos de este pequeño grupo de pacientes. Habitualmente cuando uno piensa en neonatos, piensa en un montón de información, en un montón de números, en un montón de situaciones que se vienen a la cabeza y va a ser necesario dilucidar, y podremos hacerlo con una simple maniobra, cuáles son los aspectos más importantes a destacar y que debemos recordar en la atención del neonato. Así es que describiremos con letras algunas agrupaciones de entidades y situaciones que tenemos que saber reconocer en el neonato y que podremos así de esta forma traer a nuestra cabeza cada vez que se nos presente un paciente de estas características. Comenzaremos por la A, y en la A podemos agrupar diferentes tipos de circunstancias, básicamente basadas en una característica fundamental que tienen los neonatos, y es su propensión a las apneas. Las apneas en el neonato, como ya vamos a ver, son producidas por diferentes causas, pero son un elemento fundamental a recordar y están íntimamente relacionadas con el procedimiento anestésico, sea o este o no que conlleve el uso de medicamentos que puedan producir o inducir la aparición de apneas y que están asociadas específicamente a un grupo etario particular, incluso dentro de los neonatos. Pero el recién nacido, que es aquel paciente que se encuentra dentro de los primeros 30 días de vida, tiene más propensión a las apneas por diferentes motivos. Además, la anatomía de la vía aérea es completamente diferente y es probable que en la charla que han tenido de manejo o van a tener de manejo de la vía aérea en el paciente pediátrico, hagan una mención especial al neonato, así como también en la ventilación en neonatos. Con lo cual, tanto la planificación de la anestesia y la analgesia en el paciente deben ser cuidadosamente medidas por todo lo antedicho y que está relacionado con la letra A. Las apneas en el neonato son principalmente centrales y están producidas o están determinadas por diferente tipo de circunstancias o diferente tipo de acciones relacionadas con el neonato. Una es la inmadurez que tiene el paciente neonatal en sus funciones de metabolización de drogas, pero también en sus funciones musculares. El diafragma no tiene todas las fibras que tiene el diafragma del paciente más grande y que se van desarrollando a partir de los primeros 6 meses de vida, o sea, tiene una cantidad enorme de fibras musculares de las que se agotan fácilmente. Así también los músculos y el elevado consumo metabólico hacen que el paciente que tiene que acceder a los músculos respiratorios accesorios cada vez que necesita activar su centro respiratorio pueda agotarse fácilmente o inducir apneas. La hipoxemia y la hipercapnia en estos pacientes pueden producir apnea, así como en pacientes más grandes. Tal vez la hipercapnia es un estímulo o la hipoxemia para que el paciente ventile, a menos que esté deprimido por drogas. En el neonato directamente la hipoxemia o la hipercapnia per se pueden producir apneas. Así también
Otras situaciones metabólicas, como la hipotermia, la hipoglucemia, la hipocalcemia, la anemia misma o la sepsis u otras enfermedades en el paciente, pueden producir fenómenos de apnea centrales. Todo esto agravado o acrecentado por la adición de los medicamentos anestésicos o analgésicos que nosotros usemos durante el procedimiento. Es así que en neonatos prematuros o en aquellos que tienen menos de 60 semanas de edad posconcepcional, la edad posconcepcional se calcula desde el momento de la concepción del paciente hasta el momento en que el paciente es atendido, no importa el momento en que el paciente nació. El paciente puede haber nacido de 28 o 29 semanas y tener en este momento 2 meses de vida y no cumplimos todavía las 60 semanas de edad posconcepcional. Entonces, se calcula que como el índice de apneas es mayor hasta las 60 semanas aproximadamente, después, un rango después del cual el paciente, si no tiene muchas comorbilidades, comienza a desarrollarse en una vida relativamente un poco más cercana a lo normal, ese paciente que recibe procedimientos anestésico-quirúrgicos debe permanecer monitoreado e internado luego de cualquier procedimiento anestésico, así sea un procedimiento que no haya llevado opioides y haya sido solo un procedimiento con anestesia regional, internado para ser visualizado y para prevenir la aparición de apneas relacionadas simplemente con la exposición a estrés en el paciente. Aunque el paciente luzca saludable o luzca como el paciente de la foto, un paciente que no está requiriendo ni oxígeno, ni tiene grandes trastornos, ni distrés broncopulmonar o displasia broncopulmonar o distrés respiratorio, ese paciente, aún a pesar de someterse a procedimientos sencillos, debería permanecer internado. Con la letra B tenemos todo lo que significa lo relacionado con la ventilación o breathing. Y aquí vamos a detenernos muy sucintamente en que la ventilación del recién nacido es una ventilación muy específica. El paciente tiene un alto requerimiento metabólico, una alta demanda de oxígeno, un alto intercambio ventilatorio, pero además sus características pulmonares y de la parrilla costal hacen que su capacidad de cierre esté muy cercana a la capacidad residual funcional, con lo cual estos pacientes rápidamente, cuando dejan de tener el elemento protector, que es el cierre glótico, y que les proporciona autopip para poder mantener sus pulmones abiertos, básicamente por el fenómeno que les relaté antes, se colapsan muy fácilmente. Con lo cual, la ventilación es un fenómeno o es un evento que debemos cuidar mucho en el recién nacido y en el paciente neonatal, ya que la complacencia es baja de los pulmones, pero la complacencia de la parrilla costal es muy alta. Entonces podremos producir daño pulmonar si ventilamos inadecuadamente o atelectasias si no reclutamos o no tenemos la vía aérea abierta en todo momento en forma adecuada al momento de administrar fármacos y o intervenciones que hagan que el paciente deje de ventilar o no tenga estabilizada su vía aérea. Asimismo, la oxigenación en el neonato depende mucho de la edad gestacional y se considera que en los recién nacidos prematuros o en los recién nacidos de término, como todavía tienen algo de circulación fetal, que vamos a hablar en el próximo apartado, pueden tener algo de desaturación o saturar entre 88 y 92. El oxígeno en altas concentraciones en recién nacidos prematuros de pretérmino, sobre todo en aquellos de bajo peso o de muy bajo peso al nacer, puede producir daño retiniano, puede producir daño en la sustancia blanca cerebral, o sea, pueden producir daño cerebral, y puede revertir la circulación de transición a que ya está evolucionando a una circulación ya no fetal, sino a una circulación habitual, y revertirla a nuevamente a una circulación de transición, cuando la oxigenación es pobre o cuando la oxigenación, en el caso de la eh, eh, toxicidad retiniana o toxicidad pulmonar, cuando la oxigenación es escasa. Con lo cual,
La cantidad de oxígeno que debe recibir un recién nacido debe ser la suficiente y necesaria para mantener una saturación normal, que en la mayoría de los casos ronda entre 88 y 92 a 95. Más de eso, en general, no se necesita. Asimismo, la hiperventilación y la hipocapnia son un factor a evitar con todas nuestras energías, porque la circulación cerebral carece de autorregulación. Entonces, está casi directamente relacionada con la presión de perfusión y directamente relacionada también con la cantidad de dióxido de carbono presente en la circulación sanguínea o la PaCO2, que determina que las arterias o los vasos cerebrales estén más vasodilatados o más vasocontraídos. Es así que al no poder autorregular el flujo cerebral a menos PaCO2 o menos CO2 en sangre, los vasos cerebrales se contraen, produciendo disminución de la circulación cerebral. Es así que tenemos que ser muy enfáticos en mantener normocapnia o incluso algo de hipercapnia, lo que hará que el flujo sanguíneo cerebral se mantenga muy adecuado durante los procedimientos anestésico-quirúrgicos. La vía aérea es un apartado especial del recién nacido, ya que tienen malformaciones no, tienen configuraciones anatómicas diferentes a las del paciente más grande, con una ubicación un poco más rostral y anterior del aparato glosoepiglótico, de la glotis y del epiglotis, con una epiglotis en omega o una epiglotis un poco más acartonada y acucurechada, que hace que tengamos que usar muchas veces dispositivos de intubación que son sensiblemente diferentes a otros pacientes. La ventilación, asimismo, se hace con maniobras especiales en donde tengo que tener la posición de olfateo en forma permanente, la vía aérea despejada, la glabela, la nariz y el maniobro external más o menos alineados. Muchas veces el occipucio grande hace que necesiten tener un realce debajo de los hombritos para poder alinear todos los ejes y de mucho cuidado mantener abierta la boca, porque a veces la única forma de poder hacer ingresar el aire con una bolsa bien ajustada a la cara para poder ventilar al paciente es asegurar la apertura glótica. Recordar que las fosas nasales son bastante estrechas, incluso hay pacientes que nacen con atresia de Coanas, con lo cual tanto las comorbilidades que pueda tener el paciente como los síndromes genéticos asociados pueden afectar la ventilación, el manejo de la vía aérea, y todas estas circunstancias voy a tener que tener aceitadas antes de poder abordar al paciente. Para el manejo de la ventilación y la vía aérea del neonato, voy a asegurarme de disponer de todo tipo de dispositivos que me puedan ayudar, porque se considera desde el inicio una vía aérea que probablemente sea difícil. Entonces tendré laringoscopios con varias ramas, máscaras laringias, dispositivos supraglóticos, dispositivos de permeabilidad de la vía aérea, intercambiadores, facilitadores, tubos con y sin balón, y de esta forma podré tener un abanico de posibilidades al momento de manejar la vía aérea. Cada vez más tienen lugar en el manejo de la vía aérea neonatal la ventilación no invasiva con cánulas de alto flujo que me pueden permitir un grado de oxigenación apneica, y el uso de videolaringoscopios que en los algoritmos de manejo de la vía aérea en el neonato están teniendo muchísimo auge y probablemente sean gold standard en el manejo más adelante. No es el fin de esta charla hablar acerca de estos apartados, pero tengan en cuenta que tanto la administración de oxígeno humidificado y calentado a altos flujos en neonatos o en pacientes más grandes al momento de la intubación prolongará el tiempo de oxigenación apneica, que claramente, como podrán ver, en los neonatos es muy, pero muy, pero muy escaso. Los circuitos ventilatorios que usen el neonato deberán observar determinadas características, pero la parte más importante a observar es el espacio muerto instrumental, que es todo lo que esté desde la boquilla
desde la pieza en I del corrugado hacia adelante, porque a más pequeño el paciente, ese espacio muerto instrumental puede generar un espacio que no puede participar del intercambio. Entonces, tengan muy en cuenta que todas las piezas que se utilicen, tanto las piezas de ventilación como los codos, los administradores de algún tipo de inhalante, los prolongadores de tubo que están prácticamente perimidos en el neonato, o todo lo que se agregue por encima o por adelante entre la pieza en I y el paciente, conforman un estorbo para la ventilación neonatal que puede hacer la ventilación muy, muy difícil. Recuerden entonces que una vez conectado el paciente al ventilador o una vez comenzada la ventilación natal, dado el volumen de cierre y la propensión a las atelectasias, es probable que si yo no mantuve la vía aérea permeabilizada con presión positiva durante todo el procedimiento o demoré más de lo adecuado o de lo necesario en la maniobra de intubación, probablemente tenga que reclutar al paciente en forma escalonada, con un reclutamiento escalonado para poder permitir el adecuado intercambio, poder más adelante disminuir la CO2 y no producir atelectrauma o algún tipo de reacción inflamatoria producto de la presencia de atelectasias o disminución del intercambio gaseoso. En el neonato todas las maniobras son imprescindiblemente delicadas y la fijación de los dispositivos de los tubos endotraqueales, fíjense el cuidado con el que está fijado el tubo endotraqueal, es un elemento a tener en cuenta. Así como también el monitoreo debe ser constante y adecuado. Muchas veces, como se ve en esta foto, el monitoreo del dióxido de carbono exhalado, de acuerdo a cómo esté ubicado desde el terminal del tubo, el aspirador de dióxido de carbono exhalado, podrá recoger un valor de CO2 que sea inadecuadamente desproporcionado al valor de CO2 arterial. O sea, probablemente de acuerdo a cómo sea el tipo de monitor que yo tenga, el tipo de extracción lateral o medial de dióxido de carbono, dado un poco por la presencia de espacio muerto instrumental y por de la disminución del volumen corriente del paciente, la entrega de volúmenes corrientes tan pequeños, si yo tengo el volumen, la captura de CO2 alejada de la boquilla del tubo traqueal, es probable que pueda recoger menos CO2 expirado que el que realmente tenga el paciente. Desde ya, el monitoreo del paciente neonatal se hace completo con manguitos de tensión arterial no invasiva adecuados al tamaño del paciente para poder valorar adecuadamente una cifra de tensión arterial que sea idealmente la presión arterial media similar al valor de la cantidad en semanas de edad gestacional, siendo idealmente no inferior a 30 milímetros de mercurio de presión arterial de media como concepto básico para cualquier paciente. Fíjense que la FiO2 que se está empleando es la menor posible para poder mantener la saturación entre 88 y 92 en un paciente recién nacido prematuro sometido a anestesia. La letra C, o pensando en la letra C, voy a pensar en la circulación, que en el neonato recién nacido o incluso en el neonato de pretérmino, todavía en los primeros días puede ser fetal o de transición, con presencia de cortocircuitos de derecha a izquierda entre la circulación pulmonar y la circulación sistémica a través del ductus o del foramen oval. Y como todavía hasta los primeros 10 días de vida tengo hiperresistencia pulmonar, es probable que yo tenga algo de sangre mezclada y es por eso que las saturaciones que se esperan en los primeros días de vida no deben ser o no serían probablemente cercanas a 100, sino que más bien podrían ser más bajas. Pero para poder valorar si la circulación de transición está realmente presente o no, o se agrava con algún tipo de procedimiento que haga durante la anestesia, idealmente deberé monitorear al paciente con un saturómetro preductal y uno postductal. Uno en la mano derecha o en el miembro superior derecho y uno en el lado izquierdo de la circulación, miembro superior izquierdo o
idealmente miembro inferior izquierdo. Si se acentúa la diferencia de saturación, quiere decir que la presión pulmonar puede estar aumentando y producir a la larga, si se exacerba, un síndrome de bajo gasto que no quiero para mi paciente pediátrico o para mi paciente neonatal bajo anestesia. Tendré que tener presentes las características miocárdicas del recién nacido, con deficiencia de algunas fibras miocárdicas que hacen que el miocardio sea poco complaciente, que responda no muy bien al volumen. El gasto cardíaco depende casi exclusivamente casi exclusivamente no, pero depende mucho de la frecuencia cardíaca más que de la vasoconstricción y demás. El paciente tiene un sistema neuroendocrino que lo hace muy susceptible a todos los estímulos parasimpáticos y no tanto así a los simpáticos. Responde mal a los cambios de presión, o sea, o se puede adaptar mal a los cambios de presión. Y los inotrópicos de elección son aquellos que van a estimular tanto la contractilidad miocárdica como la contractilidad vascular. Es por eso que presencia de hipotensión severa en el paciente neonatal, probablemente el inotrópico de elección, o los primeros inotrópicos de elección, sean aquellos que estimulan los receptores beta adrenérgicos, sumado a pequeñas alícuotas de volumen, que ya vamos a ver cuáles son las más convenientes. Tener en cuenta que muchos pacientes pueden tener cardiopatías no diagnosticadas o diagnosticadas pero no corregidas por su edad gestacional y la presencia de síndromes genéticos que pueden hablar de muchísimas comorbilidades. Hay que evaluar integralmente al paciente para poder hacer frente a todas estas dificultades. Como dijimos, en el aparato cardiovascular, en el aspecto cardiovascular, el corazón neonatal se caracteriza por tener desorganización de sus elementos contráctiles. La complacencia ventricular no es el fuerte del neonato, es un ventrículo bastante rígido que no puede hacer frente a grandes cargas de volumen, con un gasto cardíaco que depende de la frecuencia cardíaca en su mayor parte y con una inmadurez del sistema adrenérgico, con lo cual no hay aumentos compensatorios de la vasoconstricción o aumentos específicos de la frecuencia cardíaca, sino que más bien ante a determinados estímulos o ante estímulos negativos, pérdidas de sangre y demás, responde con bradicardia e hipotensión severa más que con aumentos de la frecuencia cardíaca. No esperemos respuestas habituales o normales en el recién nacido, sobre todo en los de más pretérmino o en los más prematuros. Para poder evitar la persistencia de la circulación fetal o el retorno a la circulación fetal, es imprescindible adecuar la ventilación, o sea, ventilar con FiO2 adecuadas, no producir hipoxemia desmedida, pero tampoco hiperoxia, procurar adecuadamente un plano anestésico o determinado tipo de sedación para la realización de determinados procedimientos, evitar la hipotermia, ya que la hipotermia retrasa el cierre de las comunicaciones entre las cavidades y prevenir y tratar la acidosis. Pero también, por sobre todo, la hipotermia y la acidosis aumentan la presión pulmonar y esto hace que se eviten el cierre que se da por disminución habitual o fisiológica de las resistencias vasculares pulmonares, con lo cual si yo tengo un paciente frío y acidótico, es probable que las resistencias pulmonares aumenten y esto pueda o revertir el cierre de la circulación fetal o volver a abrir las comunicaciones. Si exploramos en la letra D, lo más importante a tratar en el recién nacido es el dolor. Debo arbitrar todos los medios para poder tratar adecuadamente el dolor en el paciente, ya que son muy susceptibles de producir dolor, tienen las vías descendentes inhibitorias alteradas, sobre todo en los prematuros, y esto hace que el dolor tenga un impacto mucho más importante y que el dolor maltratado tenga
o una impronta neurológica que haga que el paciente tenga desde disminución del rendimiento escolar hasta más dolor ante determinados procedimientos en otras etapas de la vida y aparición o persistencia de dolor crónico, con lo cual es fundamental evaluar adecuadamente y tratar el dolor neonatal. A su vez, por inmadurez habrá presencia de déficits focales neurológicos y discrepancias neurológicas producto de hemorragia intraventricular o leucodistrofia, o sea, disminución o atrofia o distrofia de la sustancia blanca. Cualquier estímulo, cualquier situación que no se atañe específicamente al funcionamiento fisiológico del neonato, hiperoxias o hipoxias desmedidas, hipercapnias desmedidas o sobre todo hipocapnias, presencia de grandes dosis de anestésicos, todavía no está demostrado, pero sí en animales se ha demostrado que dosis importantes de anestésicos, sobre todo aquellos que estimulan el complejo GABA, pueden producir algún tipo de afectación neurológica. Tendré que tener mucho cuidado y tratar de disminuir los procedimientos a la mínima expresión. Es claro que cuando un neonato se tiene que someter a un procedimiento anestésico quirúrgico es porque su estado es probablemente grave o es un paciente que tiene alguna afectación importante. Pero como anestesiólogos tendremos que tratar de no generar más impacto en este tipo de circunstancias, ya que el déficit neurológico, tanto focal como difuso, es un daño importante que va a acompañar al paciente durante toda su vida. Con la D también tenemos las drogas, es muy frecuente los errores de dilución, con lo cual es importante que si uno va a manejar pacientes neonatales, tenga en su cabeza o tenga anotado en papeles o en un programa o en alguna ayuda a memoria cuáles serán las dosis de las drogas a administrar, adecuadamente rotuladas las jeringas. Probablemente las diluciones tengan que ser mayores para no cometer errores o tratar de poder administrar o dosificar mejor las drogas, y es así que tendremos que ser mucho más cuidadosos para poder manejar adecuadamente estos pacientes. Con la letra E nos fijamos muchísimo en el environment, o sea, en el medio ambiente. Tengo que poder tener una temperatura controlada. Se caracteriza estos pacientes por una falta de regulación de la temperatura y echar mano a un sistema de lipogénico que hace consumir muchísima o demandar muchísima demanda metabólica, que es la grasa parda. Entonces, el mantenimiento de la temperatura es realmente un desafío, no solamente en la sala de operaciones, sino también durante el traslado o los transportes, que son sumamente desafiantes, no solo por la temperatura, sino por la presencia de que el paciente puede desarrollar desequilibrios ventilatorios, respiratorios, dislocamiento de vías, extubaciones. O sea, el traslado de un neonato es un desafío para cualquier institución y tiene que estar protocolizado y ser realizado por personal entrenado y con mucho ahínco en el sostenimiento de todos los detalles que rodean al recién nacido, claramente con un monitoreo adecuado. Para sostener la temperatura uno puede hacer varias acciones. De las más importantes son que el ambiente en sí mismo, el quirófano, esté a una temperatura que sea adecuada y estable, idealmente entre 24 y 27 grados centígrados. Los sistemas de calentamiento de aire forzado administrados en mantas por debajo, por encima del paciente, son de los más adecuados para mantener la temperatura, pero también puedo administrar temperatura por luces radiantes o con infusión tanto de soluciones calientes o de paños calientes. Es importante proteger todas las zonas del paciente que no van a estar expuestas a la cirugía, cubrirlas con material plástico, hacer que los cirujanos cubran su campo quirúrgico, porque lo peor que le puede pasar al paciente es que se mojen los campos y que yo, a pesar de estar calentando al paciente, nunca voy a poder calentar las sábanas o los paños que rodean al paciente si se mojan, y este me va a llevar
a un círculo vicioso que va a hacer que el paciente se ponga cada vez más acidótico con tendencia a las coagulopatías o mismo la hipotermia puede generar apneas en el postoperatorio. Entonces, la temperatura es realmente un reto en estos pacientes y es un ítem en sí mismo a tener en cuenta. Al transitar por la letra F, de lo más importante que tendré que tener en cuenta serán los fluidos, ya que por la inmadurez de los sistemas renales, hepáticos y de depuración que tienen estos pacientes, pueden tener dificultades para excretar el sodio, para conservar calcio, para excretar el potasio también, para generar modificaciones del medio interno que en otros pacientes podrían ser normales. Los fluidos que se recomiendan administrar durante las cirugías, vamos a tener una charla específica de hidratación perioperatoria en donde consideraremos a los neonatos como un grupo de edad, pero adelantamos que los fluidos que se van a utilizar en estos pacientes son soluciones balanceadas isotónicas, idealmente con concentraciones de dextrosa al 2 o 2,5% en neonatos de término. Es probable que los pacientes de pretérmino requieran una administración aparte de mantenimiento de dextrosa, ya que tienen tendencia a manejar, a no poder manejar el glucógeno como lo hacen pacientes por encima de los 6 meses o pacientes adultos. No tienen forma de rescatar glucógeno del hígado, no lo acumulan de esa forma y es por eso que la administración constante de glucosa es un ítem a tener en cuenta solo como mantenimiento. En recién nacidos no prematuros, es probable que solo el mantenimiento con soluciones de fluidos isotónicos balanceados y dextrosa al 2% sea suficiente y necesario para estos pacientes. Pero recordar que manejan bastante mal el sodio y que pueden tener deficiencias en la contención de potasio o incluso en algunos síndromes, como el síndrome de DiGeorge, estos pacientes pueden tener inmadurez en el manejo del calcio, que es fundamental también para producir la contractilidad cardíaca. Es así que debo chequear los iones y el medio interno con frecuencia para no cometer errores en la administración de sustancias o corregir permanentemente aquellos deterioros que se vayan produciendo. La glucosa, que podríamos englobar en la letra G, es entonces un ítem a tener en cuenta, sobre todo en aquellos recién nacidos de pretérmino que tienen unos requerimientos por minuto de 8 a 10 miligramos por kilo. Es así que deberé mantener un flujo constante con dextrosa al 5 o al 10% que me permita administrar esta cantidad de glucosa por kilo, siempre teniendo en cuenta que durante las cirugías puede producirse ligado al estrés quirúrgico, no solamente porque el paciente no esté bloqueado, no tenga dolor y demás, el simple hecho de someter a un paciente a una cirugía puede producir la secreción de hormonas contrarreguladoras que pueden producir algo de hiperglucemia, y es probable que estos requerimientos necesiten la mitad durante la cirugía. O sea, de estos requerimientos podría reducir probablemente a la mitad durante la cirugía. Pero tengo que estar pendiente, obviamente, de una situación que de por sí puede ser desbastante en el recién nacido y que es la hipoglucemia, y con cifras por debajo de 40 miligramos por decilitro realizaré correcciones de entre 100 a 200 miligramos por kilo con dextrosa a no más del 10%. Como dije habitualmente, uno debe chequear periódicamente las cifras de glucosa en sangre, idealmente cada 1 hora, sobre todo en cirugías de alto impacto y en cirugías muy grandes, en pacientes críticos, y si el paciente tiene una nutrición parenteral total, habitualmente no la discontinuamos, simplemente esa solución a través de esa línea no se puede tocar, no se puede usar. Es una línea que no debo manipular porque tiene lípidos y se contamina muy fácilmente, pero sí bajaré probablemente el requerimiento de esta solución a la mitad. En muchas neonatologías
discontinúan la administración de nutrición parenteral y dejan un flujo de dextrosa para no discontinuarla abruptamente, que es algo que nunca tengo que hacer. La importancia del calcio, sobre todo cuando el paciente recibe transfusiones, ya que los hemoderivados tienen quelantes del calcio, así que tendré que estar muy, muy atento y corregir ya sea con gluconato o con cloruro de calcio, idealmente gluconato de calcio 100 miligramos por kilo, y chequear también el magnesio, ya que si existe magnesemia asociada, que es uno de los defectos iónicos más frecuentes entre pacientes internados crónicamente, puedo no tener el valor adecuado. Tanto para ejercer la coagulación de la sangre como para la contractilidad cardíaca, el calcio es un ion fundamental. Poniendo el foco en la H, nos enfocaremos en todo lo que es el aspecto hematológico del paciente. El neonato, sobre todo el recién nacido de término en los primeros días de vida, o el de pretérmino, tienen un alto componente, un alto valor de hemoglobina fetal, con lo cual tienen hematocritos muy altos porque un porcentaje bastante elevado de ese hematocrito o de esa hemoglobina contenida en esos glóbulos rojos es la hemoglobina fetal. Con lo cual tengo que prestar mucha atención. Hematocritos de alrededor de 40, 45 o 48 son habituales en recién nacidos y debo mantenerlos a ese nivel porque la presencia de hemoglobina fetal hace que la extracción de oxígeno desde esa hemoglobina sea bastante más dificultosa. Está corrida la curva de disociación en esa hemoglobina y no cede tanto oxígeno a los tejidos. Los hemocomponentes o la administración de hemocomponentes basaré en lo que al paciente le está pasando, teniendo en cuenta que los trastornos de la coagulación por inmadurez en la cantidad o composición o actividad de los factores de la coagulación, sobre todo aquellos que dependen de vitamina K, estarán deteriorados, disminuidos o modificados. Los pacientes, de hecho, cuando nacen reciben una dosis de vitamina K y es probable que deban recibir alguna otra dosis si se van a someter a procedimientos quirúrgicos complejos que indiquen grandes pérdidas sanguíneas. Debo tratar de evitar todo lo que es hipo o hiper, hipocalcemia e hipercalcemia, hipoglucemia e hiperglucemia, hiponatremia e hipernatremia. Todo lo que sea disrupción del estado fisiológico del paciente puede llevar a trastornos severos que pueden producir secuelas en el paciente que acompañarán a este durante toda la vida. Ya terminando, pasamos directamente, porque hemos evaluado otros aspectos que pueden hacernos enfocar en otras letras, pero para poder recordar en la memoria, un punto a tener en cuenta muy importante es el de las vías que están asociadas a la letra B. Las vías en el recién nacido deben ser las necesarias para abordar un procedimiento quirúrgico. No tengo que excederme en la colocación de vías. Si tengo una vía periférica centralizada, que son los catéteres epicutáneos, en donde tengo un lumen disponible para poder administrar inotrópicos, es probable que no requiera otro acceso venoso central para una gran cirugía, si es que puedo encontrar vías periféricas adecuadas para poder administrar una solución de mantenimiento y soluciones de rescate si el paciente necesitara administrar más volumen. Las vías, tanto las centrales como las periféricas, deben usarse cuidadosamente. No debo administrar burbujas, ya que el foramen oval puede estar permeable y todavía puede haber yunteos de derecha a izquierda o el paciente puede tener una cardiopatía congénita, con lo cual es muy, muy frecuente escuchar que ustedes dirán en los anestesiólogos pediátricos, no bubbles, no troubles, o sea, si no tengo burbujas es probable que no tenga problemas, con lo cual, si yo administro burbujas por las vías venosas, puedo tener embolia paradojal y puedo hacer que el paciente tenga afectaciones neurológicas o de otros órganos de la economía más adelante o al finalizar el procedimiento anestésico quirúrgico con secuelas también. Todas las vías, tanto las periféricas como las centrales, deben colocarse y manipularse con antisepsia estricta. Si uso conectores clave, debo decontaminar la superficie de administración o de inyección
con soluciones alcohólicas durante 15 a 20 segundos por lo menos. De esa forma evitaré infecciones, ya que el neonato es un ser extremadamente susceptible y se defiende muy mal porque su aparato inmunológico también es inmaduro y está poco preparado para defenderse de las infecciones. Cada vez que yo enfrente una cirugía con un paciente pediátrico, debo sopesar el riesgo-beneficio acerca de la sobreinvasión. La inexperiencia nos ha dado por ahí, o la inexperiencia o la experiencia con el paso de los años nos ha dado la ventaja de poder decidir qué situaciones son las que van a ser más problemáticos en los pacientes. Pero recuerdo que cuando recién empezamos uno tiende a sobreinvadir a los pacientes y esto puede causar en los pacientes situaciones que pueden comprometer miembros o que pueden comprometer su vida o incluso procedimientos que pueden producir infecciones y que van a llevar la vida del paciente. Es así que siempre debo ser muy criterioso en la evaluación de qué vías colocar y obviamente de qué forma hacerlo. Con esto espero que no se hayan aburrido y que puedan haber hecho un paso sucinto. Van a tener compartido en el campus alguna bibliografía para poder ampliar lo que es la anestesia neonatal y poder hacer de este apartado un poco más de lectura si tuviesen ganas. Vamos a seguir discutiendo casos en las clases y todas las preguntas que tengan o dudas que puedan surgir o que podamos compartir, las vamos a seguir evacuando allí. Espero que tengan buenas tardes y que se encuentren muy bien.